Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentre bien en el Señor, física y espiritualmente. Hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos 2 programas atrás, que se titula La Guerra Espiritual. Hoy vamos a tratar sobre un tema que es muy importante. ¿Dónde se desarrolla la batalla y en qué tiempo? Recordando para atrás, hemos visto de que el primer capítulo era sobre la preparación para la guerra, y ahora vamos a continuar sobre este aspecto tan importante que es el campo de batalla y el día malo. Vamos a hacer aquí una lectura que no está en la pantalla, pero que nos devuelve un poco al objetivo de esta serie. Así que vamos a leer Efesios capítulo 6 y versículos 11 al 13. Y dice así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y precisamente el mensaje de hoy se refiere al versículo 13 en su parte B, que nos dice que debemos de resistir en el día malo y, habiendo acabado esta batalla, permanecer firmes. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a pedirle al Señor nuestro Dios su Espíritu Santo para que nos anime en esta disertación. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones de carácter físico y sobre todo espiritual. Señor, que el mensaje de hoy nos sirva para estar firmes en el día malo que se menciona aquí en Efesios, y podamos resistir al diablo y con tu ayuda podamos ser más que vencedores. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos, por lo tanto, en una lucha. Y hemos sido llamados a ser soldados de Cristo. Pero qué interesante. Hay una serie de personas que no son verdaderos soldados. No están peleando en esta guerra espiritual. Y podemos hacer una clasificación de los tales. Hay un tipo de personas que se niegan a luchar. El Señor tiene gran tiempo de estar llamándonos para que nos arrepintamos, porque el reino de los cielos está cerca. La segunda venida del Señor está muy cerca. Pero no, se niegan a ser llamados hijos de Dios. Prefieren seguir sirviendo al príncipe de este mundo. Escogen los placeres del pecado por encima de la riqueza de los cielos. Prefieren morir en sus transgresiones a admitir la necesidad que tienen del perdón de Cristo. Veamos Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles.
Dentro de esas personas que se negaron a luchar están precisamente los judíos de los tiempos de Jesús, empezando por los escribas y fariseos. Y por lo tanto, Pablo, después de que les presentó al Señor Jesús, después que los instó a que formaran parte del ejército de Jesús, pues los deja y simplemente se vuelven a los gentiles. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los que se olvidan de luchar. Es que tenemos muchas ocupaciones, es que tenemos muchos negocios. Y entonces resulta que todas las ocupaciones de esta vida los distraen para no dar la batalla contra el enemigo de la humanidad, que es Lucifer. Ellos desearían como que el camino del cielo fuera más fácil, pero son reciegos a buscar la gracia necesaria para convertirse en soldados del Señor. Hay un tercer grupo que son los hipócritas, los que fingen ser luchadores, los que fingen ser soldados. Esos son los que arman mucho ruido en la religión o en su religión, pero que en secreto han puesto sus ojos en las cosas terrenales. Los hipócritas siempre han sido y serán parte de la muchedumbre que entra a la iglesia y que se mezcla con los hijos de Dios. Ya oímos, ¿verdad? Del grano y la cizaña, del trigo y las malezas, ¿no? Ahí están juntos. Sin embargo, Dios llegará un momento en que a través de nuestro Señor Jesucristo los separará. El mundo puede llamar a estos fingidores cristianos, pero Cristo sabe que son demonios. Y es interesante esto, hablar sobre que un ser humano puede ser un demonio. Veamos Juan capítulo 6 y versículo 70. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Un ser humano se puede convertir en un ente diabólico si sirve a los intereses del demonio. De manera que de todos los demonios, ninguno es tan malo como el que profesa ser cristiano, el que predica y el que ora, pero que en su corazón no lo ha entregado a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha mostrado repetidamente su desagrado cuando su pueblo se ha prostituido, cuando ha prostituido lo sagrado con lo mundano. Ezequiel 14:8 nos dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre y lo pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. Dios no los va a aguantar, no los va a resistir, los va a separar. Y por último está el otro grupo, el grupo de los que estorban la lucha de los demás. Satanás es muy astuto y se mueve entre bastidores, se mueve ahí detrás de los demás, pero también tiene sus agentes. Si no, acuérdense de los amigos de Job, e incluso de la esposa de Job. Eran agentes de Satanás para tentarlo, para hacerlo pecar, que era lo que quería Lucifer. Y si no, recordemos la esposa de Potifar, que también estuvo tratando de envolver a José para que pecara. Así es que más bien preguntémonos nosotros si con nuestras actitudes o con nuestras acciones le hemos prestado un servicio al diablo y hemos desviado a alguno de los cristianos genuinos simplemente por nuestro mal ejemplo, por nuestras malas acciones, incluyendo a los miembros de nuestra familia. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No solamente está el mal cristiano
atrayendo juicio contra sí, sino que su juicio va a ser doble porque ha desanimado a otros cristianos por medio de sus acciones o actitudes. Dios nos da un aviso sobre el asunto de los bienes terrenales. El mensaje es claro en el sentido de que no debemos de apegarnos a nada de lo que está aquí en la tierra, sino apegarnos al premio celestial que nos tiene Jesucristo predispuesto en la nueva Canaán. No debemos de desenvolvernos como los mundanos. No podemos seguir recurriendo a estrategias del mundo para conseguir dinero, poder o fama o bienes materiales, porque nos va a costar dos cosas: la gloria de Dios y la felicidad del alma. Moisés, teniéndolo todo, renunció a sus privilegios. Abraham rehusó los regalos del rey de Sodoma para no corromperse. No olvidemos que nada de lo que provenga de la tierra vale la pena cambiarlo por la gloria de Dios. El cristiano, mientras trabaja con sus manos, debe de tener su corazón pendiente de la voluntad del Señor y debe de tener su corazón en una íntima relación con Cristo. Hagamos una comparación. El hombre carnal está desenvolviéndose en su negocio, en su taller, en su industria, teniendo los ojos puestos en la caja registradora, ¿cierto? Y cuando va a la iglesia, tiene los ojos puestos en el reloj, a ver a qué hora sale. El hombre mundano, finalmente, tarda horas de trabajo en su negocio y cuando llega a la casa todavía está pensando cómo ganar más dinero, pero le dedica poco tiempo a Dios en la iglesia, como decíamos. ¿Cómo vamos a emplear también los frutos de nuestro trabajo? No se nos olvide que Jesús resumió la santa ley de Dios en dos aspectos. El primero, que amáramos a Dios sobre todas las cosas, con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, con nuestro corazón. Pero el segundo, que amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces con los frutos de nuestro trabajo? ¿Los vamos egoístamente a acumular, a atesorarlos, o vamos a compartirlos con nuestros prójimos? No se nos olvide que somos mayordomos de Dios, de manera que cuando morimos no nos llevamos nada, todo lo dejamos acá. Qué buen ejemplo nos dio María cuando compró, supongo que con sus ahorros, un costoso perfume para ungir al Señor. Ella escogió un buen uso de su dinero, que fue consagrarlo al Señor. A nosotros se nos llama también a que del producto de nuestro esfuerzo demos el diezmo al Señor como corresponde y además demos una parte a nuestro prójimo más necesitado. El desatino de perseguir los bienes terrenales es lo que tiene a muchas personas con la cabeza para abajo, ¿cierto? En el cielo nada nos va a faltar y las cosas terrenales que hay en este mundo, ninguna va a estar en el cielo. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículos del 6 a 8 nos dicen: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si morimos indigentes, ¿qué más da? Si estamos con Cristo, tendremos la herencia eterna. Pero si morimos en pecado, ¿de qué nos va a valer las riquezas que podemos acumular en este mundo? Lo terrenal es precario. No hay nada definitivo ni seguro con los bienes materiales. Mañana
los podemos perder. O incluso hoy nos acostamos y mañana amaneceremos enfermos. O lo que es peor, podemos amanecer muertos porque Dios ya nos ha llamado. ¿Y qué pasó con los bienes que acumulamos? Ahí quedaron. No sirvieron para nada. No ayudamos al necesitado. No ayudamos en la obra de Dios. Fuimos unos mayordomos infieles. Vamos con Gálatas 6, versículos del 15 al 16. ¿Qué nos dice lo siguiente? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. En el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas. Si no soltamos nuestros pecados, Dios tendrá que soltarnos. La riqueza material a menudo trae pobreza espiritual. La santidad significa restaurar el estado de salud espiritual que Dios tenía en su mente cuando nos crió. Sin santidad no hay felicidad. Por eso somos hijos de Dios. Lo celestial, saben, no gusta a la persona corrupta. Tenemos una herencia eterna en Cristo Jesús. De manera que, como decía 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense ustedes, cosas que no nos podemos imaginar, nos están esperando en la vida eterna. ¿Para qué entonces afanarnos con cosas de este mundo si nuestra permanencia en este mundo es un ligero parpadeo en tiempo, en lo que se refiere a la duración de la eternidad? Entremos ahora a un tema muy importante, que es el daño en la armadura de Dios. Nosotros, como buenos soldados de Cristo, tenemos que tener la armadura en buen estado. La armadura del cristiano se daña de dos maneras. Primero, cuando cedemos a la tentación y pecamos. Y segundo, cuando dejamos de cumplir con nuestros deberes como fieles soldados de Cristo. Es decir, cuando somos negligentes. De manera que, ¿cómo nos vamos a recuperar de la caída en el pecado? Tenemos tres aspectos en los cuales podemos trabajar para recuperarnos de la caída del pecado. Primero que todo, renovar el arrepentimiento. Recuerdan que hemos visto en otros programas de que el arrepentimiento no es una cosa del hombre, no es natural del hombre, es un don de Dios. De manera que debemos de pedirle a Dios todo el tiempo, todos los días, que nos renueve el arrepentimiento por nuestros pecados. Vemos una cita en Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes. Debemos de examinar nuestro corazón y desechar el pecado que nos está mortificando. Pero debemos confesar nuestros pecados con un corazón arrepentido, para que Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nos perdone. Oseas 14:2 nos dice:
Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Como podemos ver en este pasaje, nos explica muy claramente de que Dios quiere un corazón arrepentido y no ofrendas. La ofrenda que Dios quiere, la ofrenda que parte de nuestros labios en señal de arrepentimiento y balbuceando el perdón por nuestras ofensas. Además de renovar el arrepentimiento, nosotros debemos de reafirmar la fe. Debemos de creer que si hay perdón para nuestros pecados, si sentimos un sincero arrepentimiento. Vémoslo como nos lo confirma primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. La fe nos restaura la fuerza que hemos perdido en este fragor de la batalla contra Satanás y nos da la paz que tanto anhela nuestro corazón, herido por el pecado, no herido por Satanás, porque somos fieles soldados de Cristo. Romanos 15:3 dice, el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. No se les olvide que si tenemos fe y por fe hemos pedido perdón por nuestros pecados en base al arrepentimiento, igualmente seremos bautizados en el poder del Espíritu Santo. El otro aspecto importante es renunciar a los deseos pecaminosos. Sabiendo que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos va a dar la fuerza necesaria para desarraigar el pecado por donde asome. Y ya sabemos que el pecado asoma en primera instancia por nuestros malos pensamientos. Entonces, debemos de cortar de raíz nuestros malos pensamientos y malos deseos. Y hemos hablado de que también debemos de ser personas diligentes, soldados diligentes, prestos a entrar en acción en esta batalla. El asunto es que si entramos en un estado de negligencia, la pregunta es ¿cómo recuperarnos? Tenemos que restaurar en nuestro corazón los deberes que debemos de cumplir como buenos soldados de Cristo. De manera que debiéramos de hacer 4 cosas muy importantes. La primera es leer la Biblia. Si hemos descuidado la lectura de la Biblia, volver a tomar ese hábito. Y si estamos estudiando la Biblia, leer más de la Biblia. La Biblia es el alimento espiritual por naturaleza. De manera que si nosotros en nuestro crecimiento físico necesitamos del alimento, en nuestro sostenimiento físico necesitamos del alimento, pues en la vida espiritual necesitamos del alimento espiritual que es la santa palabra de Dios. Segundo, debemos de meditar en Dios, debemos de estar siempre pensando en Él, alabando su bondad, alabando su misericordia. Hacer un examen de conciencia cada noche, porque es muy importante, ya que de esa manera podemos meditar sobre nuestras acciones y entonces nos permite cambiar de actitud con respecto a Dios y con respecto a nuestro prójimo. En tercer lugar, hay que orar, porque la oración es adoración. Y el cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración.
Esta máxima actividad de que es capaz el espíritu humano también puede llamarse comunión con Dios, en tanto destaca la iniciativa divina. El hombre ora, y aquí es muy importante, hermanos, que lo recordemos, el hombre ora porque Dios ha tocado su corazón. A los inconversos, esos no tienen ninguna necesidad de comunicarse con Dios, no tienen ninguna necesidad de comunicar sus angustias al Señor, y no tienen necesidad de pedirle al Señor de que sea bueno con ellos, porque la bondad de Dios, como hemos visto, es innegable. En cuarto lugar, hay que buscar la compañía de otros cristianos. Debemos de congregarnos. Cada uno de nosotros necesitamos la compañía y el fortalecimiento de los otros hermanos. Cuando nos mantenemos alejados de nuestros hermanos, Satanás aprovecha para sabotear nuestros pensamientos y para hacernos incurrir en malas acciones. Vean lo que dice al respecto Hebreos capítulo 10 y versículos 23 al 25. Dice: retengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es quien hizo la promesa. Miremos los unos por los otros, para excitarnos a la caridad y a las buenas obras, no abandonando vuestra asamblea como es costumbre de algunos, sino exhortándoos, y tanto más cuando que veis que se acerca el día. Cuando dejas la comunión de los santos, nos acercamos peligrosamente al enfriamiento espiritual. ¿Y qué sucede cuando estamos fríos espiritualmente? Que hemos abierto la armadura de Dios, no la hemos cuidado, hemos dejado boquetes por donde el enemigo nos puede atacar. De manera que debemos de revestirnos de la armadura de Dios. Efesios 6:13, ¿recuerdan? Leímos: tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y vencido de todo, os mantengáis firmes. Versión de Nácar Colunga. Hay por lo tanto dos razones para revestirnos de la armadura de Dios. La primera tiene que ver con el momento, es decir, con el día malo. Y la segunda, con nuestra actitud después de la batalla. De manera que podemos resumir que nuestra corta vida es un día malo. Aquí cabe una comparación. El día malo es como una tormenta en la cual el creyente cada vez se va alejando más de ella, mientras va rumbo al cielo. Mientras que con el pecador, más bien es al contrario, se va acercando al ojo de la tormenta para ser perdido para siempre. No olvidemos que en nuestra vida hemos tenido días buenos y días malos, pero lo que realmente vale la presencia es Cristo en nuestros corazones, para darnos la seguridad de su amor, de su protección y de su acompañamiento hacia la victoria final. De manera que ese día malo, si estamos acompañados de Jesús, ¿sí?, podemos perfectamente convertirlo en un día bueno. Veamos las características del día malo. Tenemos tres características para definir el día malo. La primera es: en el día malo nos abandona el gozo, nos acordamos de los pecados pasados, de los pecados presentes, y se revela un desánimo, una angustia, que es cuando estamos débiles y Satanás aprovecha para atacarnos. Muy bien, las otras dos características las vamos a estudiar después de este corte musical.
asciende la cruz del Señor. Se libró una batalla terrible por el alma del hombre y su honor. La tierra tembló en el conflicto. El sol rehusaba brillar, pues pendía Jesús en balanza. Y entonces se oyó el grito: he vencido, mi obra es eterna. He vencido, ya guerras no habrá. He vencido, el fin del conflicto. Ha vencido, Jesús es en mi alma una guerra furiosa cautivaba mi ser en dolor. Hubo campos de lucha en mi mente, sin saber que Jesús ya venció. Ya peleó la batalla por mí. La victoria es mía, se clamó. Yo alabo su nombre al decir: ha vencido, su obra es eterna. Ha vencido, ya guerras no habrá. Ha vencido, el fin del conflicto. Ha vencido, Jesús es Señor. Ha vencido, Jesús es Señor, es Señor. Bueno, estábamos hablando, estimados amigos y amigas, sobre las características del día malo. Y hemos dicho que el día malo nos abandona el gozo y nos cubre el desánimo. La segunda característica es que Satanás aprovecha para tentarnos.
Vamos a leer un versículo acá que está en Lucas 8:13. Lucas 8:13. Y dice, los que están sobre peña son los que cuando oyen reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero al tiempo de la tentación sucumben. Por eso es un día malo, porque la palabra de Dios no ha echado raíces en nosotros y entonces Satanás simplemente llega, nos tienta y nos hace caer en tentación. La tercera característica es que es el día de la prueba. Si vemos nuestra vida como un día malo, entonces entenderemos que en el día malo hay aflicciones. Lo que tenemos de hacer es no permitir que una aflicción vaya creciendo y se convierta en algo grande. No se les olvide que Jesús es nuestro divino ayudador en los momentos más tristes de nuestra vida, en los momentos más aflictivos. No permitamos entonces que la aflicción se convierta en algo tan grande que se endurezca y nos lleve a la condenación eterna. No podemos evitar el día malo, pero en esta guerra contra la muerte no hay, contra la muerte eterna, ¿verdad? No hay escapatoria. Debemos de salir a combatir en persona y mirar cara a cara al enemigo. ¿Saben? El día malo se acaba en el momento en que nosotros vayamos a la Canaán celestial. Sin embargo, nosotros debemos de llegar invictos en el Señor hasta el día de nuestra muerte. Pero saben, algunos piensan que no se van a morir nunca. ¿Cuáles son las preparaciones o preparativos que debemos de hacer para el día malo? Primero que todo, establecer una relación de pacto con Cristo. Los herederos del cielo tienen un pacto con Cristo. ¿Y cómo se establece ese pacto con Cristo? Rompiendo el pacto que teníamos con el pecado. De manera que seamos nuevas criaturas en Cristo. Uniéndonos a Cristo es la segunda instrucción. Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos también sus divinas promesas. De manera que debemos de renunciar a todo lo demás y unirnos a Cristo, porque Él tiene provisión de vida por medio de la fe para con nosotros. Y debemos de morir continuamente a este mundo y a sus placeres. Más de uno de ustedes ha tenido la oportunidad de bautizarse. En el momento en que el creyente se sumerge en las aguas, es como si fuera enterrado. Muere ya el hombre viejo con sus pecados. Y cuando emerge de las aguas, emerge como un hombre nuevo, como un hombre limpio, consagrado al Señor Jesucristo. Debemos de soltar entonces la raíz de nuestros afectos mundanos, incluso para que en este día malo, en este día de aflicción que es nuestra vida, no tengamos tampoco tanto dolor. ¿Saben? Lo que a veces le causa dolor a mucha gente es porque están aferrados a sus placeres, aferrados a sus propiedades, aferrados a este mundo material. Pero si nosotros nos desligamos de este mundo y pensamos en la promesa divina del Señor Jesús, en ser herederos de una nueva tierra, entonces todo lo que pasa en este mundo pasa a un segundo lugar, perdón. Si leemos 2 de Timoteo,
capítulo 4, versículo 6, entendemos claramente del pensamiento de Pablo, porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El pensamiento de Pablo es extremadamente maravilloso para seguir nosotros su consejo. Él cada día se preparaba para partir de este mundo. Si nosotros tuviéramos ese pensamiento de que en cualquier momento somos llamados por el Eterno para comparecer ante su tribunal, deberíamos de esmerarnos cada día en ser los mejores discípulos de Cristo, los mejores soldados de Cristo, para que cuando nos toque la hora de la partida de este mundo, tengamos la seguridad de que somos salvos. No se nos olvide que nada que no sea santo heredará el reino de los cielos. Debemos entonces hacer la obra de Dios y no ser solamente oidores olvidadizos. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ser oidor de la ley es cumplir con los mandamientos. Y Santiago muy claramente nos expresa de que si nosotros somos seguidores de la ley, también la ley se convierte en la ley de la libertad. ¿Quién es la persona que está libre? ¿El que cumple con las leyes de un país o el que las transgrede y mata, asesina, etcétera? Pues lógicamente que el que cumple con la ley. En el plano espiritual tenemos algo inapreciable, que es la libertad que nos concede la ley de Dios cuando seguimos sus mandamientos. Debemos hacer lo mejor que podamos para que Dios nos perdone. El Salmo 119:6 nos dice David, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. La transgresión de la ley también nos avergüenza, ¿cierto? Por lo tanto, debemos de perseverar. Nos aceptará Cristo cuando estemos libremente a su disposición. Mateo 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debemos de ser discípulos, soldados del Señor Jesús. El diablo nunca da tregua, nunca nos va a dejar en paz. Por lo tanto, nosotros debemos de perseverar en el Señor Jesucristo. Muchos soldados de Cristo no resistieron las acechanzas del enemigo y fueron sucumbidos por ella. Un caso bastante doloroso es el caso de Salomón, ¿verdad? Que fue tan ricamente bendecido por Dios, pero al final el enemigo lo venció. La corona del cristiano no se obtiene en este día malo en que estamos viendo. La corona del cristiano se obtiene cuando llegamos a la meta. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para Pablo, su corona de justicia estaba guardada y estaba listo para morir. Y aún así se aferró con mayor seguridad a la promesa. Un alma en estado de gracia se halla más cerca de su salvación después de cada victoria porque se aproxima al final de la carrera,
a la meta. Romanos 8:10 nos dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué hermoso versículo este, ¿verdad? Muy bien. No solamente debemos de perseverar, también necesitamos la armadura de Dios para perseverar. Tenemos nuestro deseo de perseverar en los caminos del Señor, pero necesitamos la ayuda del Señor. ¿A través de qué? A través de la armadura de Él. La armadura de Dios es la gracia santificadora del Espíritu Santo, de manera que todos nosotros debemos de ser llenos de sus dones. ¿Y por qué los no regenerados no pueden perseverar? Porque su gracia es débil, porque no tienen a Cristo, porque su fe es débil. Debemos de ser como Pablo cuando nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba, dice aquí, juntamente crucificado con Cristo. La diferencia entre el verdadero cristiano y el incrédulo es tan grande como entre la vida y la muerte. Cuando el cristiano tropieza, tiene aún fuerzas para clamar a Cristo, mientras que el no regenerado no tiene esa fuerza porque sus dones son transitorios, pasajeros. El alma no regenerada no tiene garantía de mantener los dones del Espíritu Santo. Si estamos armados, tenemos la certeza de perseverar. La victoria se siembra en nuestra nueva naturaleza, la simiente de Dios, que evita que seamos engullidos por el pecado y por Satanás. Dios nunca puede abandonar al creyente. Leamos Hebreos 13:5. Vamos a pasar de una vez a Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que ahora tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, Dios no nos desampara, no nos deja. Siempre y cuando estemos contentos con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? A Cristo en nuestro corazón. Esa es nuestra mayor riqueza. Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Se puede enojar Dios con nosotros, pero si ve también en nosotros un profundo arrepentimiento, Él es tan misericordioso que va a tener compasión de nosotros y nos va a perdonar. Dice Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es uno de los versículos más importantes que un cristiano puede tener, y sobre todo para aquellos que niegan que los mandamientos de Dios no los podemos cumplir. Porque aquí mismo hay una promesa de Dios de que va a poner su Espíritu Santo en nosotros, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos cumplir con la santa ley. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo siempre intercede por nosotros. Entonces,
con tantas promesas, ¿cómo es que no vamos a estar armados para poder perseverar en esta lucha contra nuestro enemigo que es Satán? Y finalmente hay un resultado de la perseverancia, que es que somos más que vencedores, somos justificados y absueltos en el gran día del juicio. Veamos con atención Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra postura entonces en esta guerra espiritual? Como dice la segunda parte de Efesios 6:14, dice, está pues firmes. Entonces, nuestra posición es estar firmes. Dios quiere nuestra lealtad y que nos mantengamos firmes, de que podamos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo también en otros hermanos, como dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 9. Dios nos proporciona una armadura que es suficiente para la batalla. Todas sus bendiciones, incluyendo la imposición del Espíritu Santo, nos hacen cada vez más fuerte para ser leales a Dios y para que podamos resistir. Dice Hebreos 10:38. Leamos Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vive por la fe. Y si se aparta de esa fe, no agrada a Dios. Solo se vence al enemigo por la fuerza. Satanás es un enemigo cobarde, por lo que debemos utilizar toda nuestra fe para suplicar a Dios ayuda contra él. Veamos Santiago 4:7, porque este es un versículo de victoria. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A Satanás hay que resistirle perpetuamente, debido a que es un enemigo invasor. Satanás también es un enemigo acusador. Siempre está pendiente de lo que hacemos para acusarnos. Veamos Job 27:6. Job 27:6. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. La justicia la tenía bien asida Job, porque ya había sido acusado por Satanás. Debemos de permanecer entonces, obedeciendo a Efesios, debemos de permanecer en nuestro sitio, en formación contra Satanás. Debemos de cumplir nuestro deber. Debemos de fijarnos específicamente en lo que nosotros hacemos y no en lo que hacen los demás. Debemos recordar que Dios no nos pide cuentas por el trabajo de otro, por lo que debemos de concentrarnos en hacer nuestro trabajo. Debemos evitar el sufrimiento por llevar las cargas de otras personas, ni siquiera la de nuestros familiares. Nosotros podemos llevarlos a los pies de Cristo, pero nosotros no podemos cargar con sus debilidades, con sus transgresiones, con sus pecados. No nos debemos de desubicar de nuestro puesto, porque debemos de estar firmes. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Saben, un espíritu inestable aleja a las personas de su puesto y vocación, que puede ser por desidia, por soberbia, por descontento o por incredibilidad.
Muchas de las personas en las congregaciones tienen los ojos puestos en lo que hacen las demás personas o en lo que dejan de hacer. Entonces están llevando las cargas de otros. Y puede ser que al final de cuentas se alejen de su puesto y puedan ser fácilmente abatidos por el enemigo. No debemos dormir, debemos de estar firmes con una postura despierta y vigilante. No se nos olvide que el diablo nunca duerme, de manera que si el cristiano se duerme, corre un peligro espiritual. El cristiano debe permanecer vigilante para frustrar las intenciones de Satanás. ¿Qué nos dice Mateo 26:41? Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. También, estando vigilantes, invitamos al Señor a que nos acompañe. Y si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? ¿No es cierto? De manera que debemos de vigilar. Debemos de hacerlo en forma constante. No podemos descuidarnos. Tenemos que hacerlo en forma total. Es decir, tenemos que tener nuestra armadura bien puesta y en buena condición. Y hacerlo sabiamente, porque no podemos atenernos a nuestro propio ego. Debemos de considerar nuestras debilidades y debemos de pedir noche a noche, día a día, ¿sí?, fortaleza en oración al Señor para que cuide nuestros puntos débiles. Este es mi deseo en el día de hoy, que nos fortalezcamos con la armadura de Dios para que, estando firmes, derrotemos a Satanás y podamos en un día glorioso estar con nuestro Señor Jesucristo en la nueva tierra. Ese es mi deseo y nos veremos en el próximo programa. Que así sea.